Gracias, bienvenido entonces a este último martes de investigación en humanidades. Hoy día nos acompaña Cristian Noemí, lingüista y decano también de la Facultad de Humanidades. Hoy día está invitado en su rol de lingüística, de lingüista más bien, y hoy día Cristian nos va a hablar sobre un conjunto de investigaciones, no solamente de una investigación, sino que como un derrotero, un camino de investigaciones ya bastante largo, que ha realizado junto a varios otros investigadores, tanto nacionales como internacionales, en el campo de la argumentación. Así que estamos bien contentos. Muchas gracias, Cristian. Te escuchamos con mucho gusto. Muchas gracias, Omar. Qué gusto verlas y verlos. Un saludo a la distancia con mucho afecto. Voy a compartir una presentación. ¿Se ve bien y me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Vale. Bueno, ¿qué hay detrás de argumentar? Es el título pretenciosísimo de esta charlita. Y aprovecho de presentarles a quienes me van a acompañar a la izquierda de la pantalla, Pepe. Pepe es un señor, ustedes lo ven ahí medio peladito, canosito. Él es de Madrid, es aficionado a los toros, fuma puros y toma coñac. A la derecha, Daniel, él es catalán, de Barcelona, estudiante universitario. Es animalista, no soporta las peleas de toros. Toma cerveza y fuma otras cosas. El propósito de este trabajo es mostrar secuenciadamente una beta de investigación que se desarrolló principalmente en el MIEL, en el programa de Magíster en Estudios Latinoamericanos. Y más o menos yo voy a contar los últimos 5 años hacia la modalidad Fondesit, que es lo más reciente, donde siempre queda para poder reproyectar. Y también a través de esta presentación quiero invitar al Magíster en Estudios del Discurso, que es un programa que se va a presentar, que ya está siendo presentado en el Departamento de Arte y Letra. Es un programa que muy probablemente comienza a funcionar el próximo año y que está pensado para transformarse también en un doctorado en estudios del discurso. Es un programa que dirige Omar, el anfitrión de estos martes de investigación. Entonces se va a trasladar esta beta de investigación desde un programa que está concluyendo a un programa que se inicia. Esperamos que esta beta se desarrolle y se multiplique allí en esta nueva casa. Tengo que hacer un reconocimiento en primer lugar al Comité de Investigación de la Facultad de Humanidades. Omar y Pablo Castro constituyen este comité que, entre otras muchas cosas, han creado estos martes de investigación. Es muy generosa la posición de Omar y de Pablo, en particular la de ambos. Los dos son profesores titulares. Ellos tienen de sobra cosas de qué ocuparse. Generosamente difunden y propician e invierten tiempo en fomentar la investigación. La presentación que yo voy a hacer
emana como dijo Omar, de varios proyectos de IDULS, de la Dirección de Investigación de la propia universidad y proyecto Fondesit. Y hemos usado una estrategia que nada de despreciable. Primero hemos postulado proyectos DIDULS, entonces hemos recogido material, hemos publicado algunos papers, ya nos podemos autorreferenciar y con eso ha sido como un poco más fácil probablemente aplicar a proyectos Fondesit. Ha sido una estrategia que la deslizo, ¿no es cierto?, como una estrategia posible. Y tengo que reconocer que detrás de mí hay un equipo grandecito, un equipo donde entran y salen investigadores, muchos de ellos tesistas del programa de magíster, varios de ellos becados a través de la opción que otorga Fondesit para becar alumnos tesistas. Tendría que nombrar a muchas personas, me voy a olvidar de muchas, un par de ellas, Cristian Santibáñez, localmente Sebastián Rosell, la Lilian Hammer, la Ingrid González, que me pareció verla por allí, en fin, se me van a quedar en el tintero, ¿no es cierto?, muchos de ellos. Algunas distinciones metodológicas. Cuando estamos frente a argumentación, estamos frente a un macroacto de habla, a un macroacto, eso marca de entrada este tipo de investigación. Afortunadamente, la llamada o el llamado análisis de discurso ya ha juntado bastante información respecto de los macro actos de habla. No es que uno se vaya a enfrentar en pañales frente a este fenómeno. Otra cuestión que habría que considerar en investigación, en argumentación, es que se trata de un fenómeno dialéctico. Eso es algo que no se puede desconocer. Aunque uno se argumente a sí mismo, que muchas veces también ocurre, es implícitamente también un fenómeno dialéctico, aunque uno se hable a sí mismo. Y el título en realidad contiene un error. Ahora lo preciso, hay que distinguir entre argumentar y argumento. Argumentar es la capacidad que subyace a la actividad de hablar. La semana pasada, Omar, refiriéndose a textos académicos, decía, es un proceso. La capacidad que subyace es un proceso. A mí me gusta, porque sí, nomás la palabra energía. Es un proceso que es una energía que compromete algo respecto de lo cual apenas si nos asomamos. Y luego está el producto que es creado a partir de esa competencia. Me parece que ahí coincidíamos con Omar con el concepto de producto. El término griego ergon lo recoge perfectamente. El punto de partida, no obstante, a pesar que hay comprometida una energía y un ergon, el punto de partida siempre es el producto, siempre es el argumento. El argumentar se nos es visible a través de la fisis, de la evidencia, del argumento. Y cuando nosotros vamos a revisar la bibliografía, etcétera, porque desde Aristóteles en adelante, ¿no es cierto? Y todo muy valioso. Nos encontramos con
esquemas de argumento como el típico esquema de Tolman. Nos damos cuenta que lo que la tradición ha reflejado, a lo mejor sin quererlo, es que el esquema de un argumento, que es el punto de partida, refiere inferencias, porque entre una aserción como Pepe, ¿no es cierto? No, sí, Pepe, este es el número 6, y la conclusión, Pepe tiene la razón, ha habido procesos inferenciales. ¿Qué son las inferencias? Grosso modo, y para ir de lleno, ¿no es cierto?, al grano, bueno, las inferencias son representaciones. Nos representamos algún estado de la realidad o del mundo, ¿no es cierto?, con una aserción, este es el número 6, y también realizamos una inferencia, Pepe tiene la razón, que es también otro tipo de representación. Las inferencias son, en definitiva, representaciones, que corren, ¿no es cierto?, en una suerte también de dialéctica entre el ergon y la energía. La representación es una especie de cuestión circular. Está en la representación, está incluido el producto y el proceso. El punto de partida siempre es el ergon, el producto, y los productos en un macro acto de habla se nos aparecen así como aquí a la izquierda, como textos, ¿no es cierto? Esto es verdaderamente un macro acto de habla. Estos son ejemplos reales. Entonces, la investigación ha consistido en tomar los productos para poder develar qué procesos hay detrás de estos productos. Por lo tanto, ¿no es cierto?, los fuimos marcando, originalmente con el Atlas-T. Estos son ejemplos de Atlas-T. Y durante estos años también se creó internamente un software, el Polymnia. Yo voy a mostrar ejemplos solo de Atlas-T, pero se creó un software que lo hizo un compañero egresado de la carrera de computación, que también es una cuestión muy interesante de poder meterle a esto también tecnología, ¿no es cierto?, informática. Entonces, el punto de arranque es el texto, y luego intentamos referir el esquema. Entonces, así como Tolman realizó un esquema de un argumento, lo que nosotros logramos fue referir el esquema de un macro acto de habla argumentativo. Cada uno de los cuadritos que hay aquí abajo es una aserción, arriba están los argumentos, y luego hay explicaciones y por último justificación. En realidad lo que encontró la investigación local
fue evidencia del esquema del macroacto de habla argumentativo. Cuando argumentamos, no producimos en realidad estos objetos esquemáticos tan simples, sino en realidad cuando argumentamos producimos estructuras bastante más complejas de las que lo pensó la tradición analítica precedente. Cada uno de estos cuadritos, ¿no es cierto?, es texto en el fondo, ¿no es cierto? Entonces yo podría mostrar, si ustedes me preguntaran, oiga, ¿qué es el 2471? ¿No es cierto? Yo podría buscar en texto a qué equivale cada uno de estos cuadritos. Ellos son expresión de texto representado en un esquema de macroacto de habla. Hasta aquí, tomando en consideración que un esquema, cualquiera que sea, ya sea el esquema de Tolman o el macroesquema que nosotros hemos develado, nos muestra que lo que hay detrás de los sujetos que pueden producir esos productos, lo que hay detrás de estos sujetos, o dentro más bien de estos sujetos, es un organismo, los teóricos cognitivistas serían más duros y decir, es un organismo cognitivo capaz de crear representaciones. Las inferencias son representaciones. Y lo curioso es que estas representaciones son desacopladas. Es decir, nosotros podríamos representarnos ahora mismo, por ejemplo, la estructura del átomo, en circunstancias que el átomo no nos es visible. Y esta cuestión nos pone en alerta de ciertas capacidades psíquicas. Por eso yo a la izquierda de la pantalla reproduje particularmente el axón de una neurona, porque aparentemente en la longitud del axón estaría la evidencia biológica de esta capacidad psíquica, ¿no es cierto? Son representaciones que por un lado comprometen dominio neuronal o al menos dominio psíquico, y por otro lado, ¿no es cierto?, donde está Pepe y Daniel, pretenden referir que estas representaciones son sociales. Es decir, lo que hay detrás de esto, ¿no es cierto?, es al menos por una parte una cuestión de naturaleza psíquica, ¿no es cierto? Por eso el axón. Y por el otro lado, Pepe y Daniel, una cuestión social. Es decir, son representaciones psicosociales. No tiene sentido hacer en este objeto que es dialéctico, no tiene sentido que exista solo una representación intrasubjetiva. Son representaciones intersubjetivas. Así que detrás de esto, detrás de esta representación del macroacto de habla, lo que hay es, por una parte, una cuestión psíquica y, por otra parte, una cuestión social. Lo que hay detrás de argumentar en términos de capacidades
son capacidades de representación psicosocial. Ahora, cuando estábamos viendo estos esquemas, nos dimos cuenta que Pepe es capaz de lograr un producto, el de la izquierda, ¿no es cierto?, que es de mayor envergadura que el producto de Daniel, el esquema de la derecha. Ahora, esto pareciera ser que pudiera ser una cuestión normal, de hecho es normal, pero ocurre que en la terminología de Omar, estos dos esquemas pertenecen a una misma movida retórica, es decir, es un mismo espacio discursivo. Entonces la pregunta es, ¿cómo un sujeto es capaz de en un mismo espacio discursivo, imaginémonos el espacio discursivo introducción, o el espacio discursivo conclusión, o el espacio discursivo argumentación, cómo un sujeto es capaz de lograr un producto mucho más complejo, más denso, en el fondo con mayor grado de inferencias y con más relaciones entre las inferencias, con mayores conexiones, en definitiva con mayores conexiones sinápticas, que otro sujeto. Es decir, ¿por qué Pepe es más competente que Daniel? Por eso estábamos más o menos en esto, y a través de los proyectos trajimos a Harvey Siegel, un filósofo analítico norteamericano de mucho prestigio, que ha trabajado pensamiento crítico y nos instruyó sobre pensamiento crítico, nos rayamos con el pensamiento crítico y nos pareció que a lo mejor rasgos de el pensamiento crítico podían explicar por qué un sujeto es capaz de llegar a mayores representaciones que otro, ¿no es cierto? Entonces aplicamos un test de pensamiento crítico y nos dimos cuenta que efectivamente algunos sujetos que tienen mayor capacidad cognitiva, expresado en lo que se puede llamar pensamiento crítico, logran mayores representaciones, por lo tanto son capaces también de alcanzar productos discursivos de mayor envergadura en términos de las inferencias y de las relaciones que se producen entre las partes de este esquema que representa discurso. Así, entonces, nos dimos cuenta que los sujetos que puntean bajo en pensamiento crítico también alcanzan niveles representacionales bajos. En cambio, los sujetos que puntean alto en pensamiento crítico alcanzan niveles de representación más complejos. ¿Qué hay entonces detrás de argumentar? Por una parte, bueno, a la izquierda ya sabemos un dominio puramente psíquico, a la derecha un dominio puramente social, pero a esto le tenemos que agregar también un dominio de índole cognitivo, si ustedes quieren. Por ejemplo, en el test que nosotros aplicamos de pensamiento crítico, medía capacidad analítica. Entonces, un sujeto que es más hábil analíticamente logra representaciones
de mayor envergadura, de mayor robustez, de mayor complejidad. Hasta ahora no, nos parecía muy cargado hacia la izquierda lo que habíamos descubierto, es decir, muy próximo, bueno, todo es psíquico, pero así nos parecía todavía muy próximo a lo neurológico y poco humano. Por la época, porque esto también son coincidencias, ¿no es cierto? Por la época nos visitó también a la Universidad Dale Hamplin, que ha trabajado y tiene una teoría propia respecto de esquemas. Básicamente cómo los sujetos enfocan la realidad. Si yo veo dos datos juntos, depende de mi esquema, puedo verlos como gatos peleando o como gatos jugando. Eso más o menos la noción de esquema. Así que lo que hicimos fue aplicar un test de esquemas y nos dimos cuenta también que hay algunos esquemas que provocan complejidad argumentativa, los de la izquierda de la pantalla, el verde más intenso. Por ejemplo, el 1, ¿no es cierto? Los sujetos que se implican de manera más directa en el tema realizan inferencias más complejas en comparación con sujetos que no lo hacen. O, por ejemplo, el penúltimo esquema, automotivación proactiva, aquellos sujetos que se automotivan en la consecución de una meta, logran también representaciones de mayor envergadura y por lo tanto productos argumentativos más robustos o más densos. En definitiva, lo que nos dimos cuenta o fuimos encontrando es que se nos completa el naipe, o se nos va completando el naipe de lo que hay detrás de argumentar con el tema de las emociones. Un sujeto que se implica emocionalmente con el tema es capaz de lograr representaciones de mayor envergadura que el sujeto que no se implica emocionalmente. Estos esquemas en realidad son fraudulentos porque hacen pensar que nosotros tenemos cubierto lo que hay detrás de argumentar. Pero lo cierto es que solo tienen como propósito mostrar lo que hay, pero en realidad son mucho más porosos. Es decir, tiene que haber mucho más de lo que hemos descubierto, porque si nosotros hacemos el cóctel de poner pensamiento crítico más emoción, todavía el igual no nos es suficiente. Nos falta mucho, por ejemplo, por decir algo, no hemos cruzado variables de tipo religioso, variables de tipo política, etcétera, por mencionar algunos. O sea, quiero decir, esta es verdaderamente una beta de investigación, una beta que no está todavía agotada.
En definitiva, y para dar opción al diálogo, a los comentarios, esta investigación podría derivar en ingeniería social, porque nosotros, particularmente aquellos que tienen a su amparo la posibilidad de formar personas, profesores, por ejemplo, podrían lograr ciertos productos. Imaginémonos, si yo formo un sujeto con capacidad de análisis o con capacidad de indagación y además con automotivación proactiva y con implicancia directa, ¿no es cierto?, podré lograr ciudadanos más libres. ¿Qué quiero decir con esto? Que transiten con mayor libertad en las opciones del esquema del producto argumentativo. Porque Daniel, ¿no es cierto?, que no tiene capacidad de análisis, que tiene baja capacidad de indagación, que no tiene automotivación proactiva, no transita libremente. Él está sujeto solo a algún tipo de representación, diríamos, de bajo nivel cognitiva. Algún sujeto que transita libremente es pues un ciudadano más libre y en definitiva un ciudadano más feliz. Finalmente quería simplemente mostrarles, hay muchos productos asociados, libros, artículos, etcétera, que están a disposición, por supuesto, de quien quisiera conocer más sobre este tema. Muchas gracias, Cristian, por esta interesantísima presentación. Ahí podemos hacer el gesto de los aplausos. Le ofrezco la palabra para hacer preguntas, comentarios. Estoy muy contento. Ahí, Diego Castro. Diego. Hola Cristian, ¿cómo estás? Quería hacerte una pregunta, porque tú hablas de complejidad argumentativa, pero no es obvio que un buen argumento es un argumento complejo. De hecho, hay quienes dicen que los buenos argumentos son argumentos simples, no complejos. ¿Qué valor tendría la complejidad para darle a un argumento esa característica de ser un buen argumento? Eso, sencillamente. Gracias, Diego. Mira, yo tengo un gran amigo, Cristian Santibáñez, que él, cuando le preguntas, ¿tú a qué te dedicas, Cristian? Porque él tiene formación filosófica, lingüística, entonces él dice, yo soy filósofo empírico. Entonces te voy a responder a este respecto, más o menos como respondería Cristian, que yo hasta ahora no tengo mejor respuesta. Parte de la investigación tuvo que ver con juicios. Cuando acá en esta zona, yo no sé, Diego, si tú estás en esta zona, esta región fue piloto de la implantación del sistema, ayúdenme, ¿cómo se llama el sistema judicial? El nuevo sistema judicial. Entonces nosotros... Los juicios orales. De los juicios orales. Claro. La implantación del nuevo sistema procesal penal con la puesta en marcha de los juicios orales. Entonces nosotros comparamos muchos juicios, nos dimos al trabajo arduo de levantar esta estructura, y categóricamente quienes ganaban el juicio, es decir, la sentencia favorable,
estaba asociada a estructuras de mayor complejidad. Pareciera ser que la densidad relacional de las partes que componen el macroesquema del argumento, la complejidad relacional provoca más coherencia. Entonces, yo estaría de acuerdo contigo si y solo si estamos hablando de un acto de habla, pero no si estamos hablando de un macroacto de habla. En el caso de los macroactos de habla, donde juegan un rol cuestiones como la coherencia, la cohesión, pareciera ser que la densidad cumple un rol muy importante. Muchas gracias. Muy buena la pregunta, muy buena la respuesta. Buenísima la pregunta. Bueno, sí. Buenísima la pregunta. Está Andrea también, Andrea Wagner, que quiere hacer puso algo acá por el chat. Dice, no sé, Andrea, si tú quieres hablar. ¿Sí? Soy un poco tímida, pero Dale nomás. Que lo de la complejidad del discurso siento yo que solo puede ser valorado en relación a la complejidad del problema que es abordado, no la complejidad como un valor en sí mismo o la simplicidad como un valor en sí mismo. Lo más simple posible en relación al problema que se está discutiendo, eso es valorable, pero no necesariamente lo más simple en relación a un problema complejo va a ser poco complejo, va a ser lo menos complejo posible, pero en relación al problema que se está abordando. Eso. Gracias, Andrea, por el comentario. La complejidad acá está entendida como la capacidad psicosocial de poder realizar mayores inferencias. Sí, simplemente aquello, Andrea. Frente a un problema, es probable que un pensador crítico pueda realizar más inferencias que un pensador no crítico. Naturalmente no hay en esto un juicio de valor. Es simplemente un juicio de observación. Muchas gracias. Aunque desde un punto de vista lingüístico o de un entramado estructural cualquiera, por supuesto, un entramado como un chaleco, ¿no es cierto?, que esté más bien urdido, va a dejar pasar menos aire que un chaleco mal hilvanado, va a ser más abrigador. En ese sentido metafórico, es admitida una estructura. El término complejidad tampoco es muy feliz, para nada. Ahora, recuerden, Saussure, ¿no es cierto? El significante arbitrario. ¿Qué es lo que queremos decir con aquello? Pero en realidad este significante no ha sido nada de feliz. Ha dado para discusión, lo cual es muy bueno. Más comentarios, preguntas, Mauricio. Perdón, que vi primero al Mauri Ingrid. La Ingrid está pidiendo antes que yo, así que... Perdón. El anfitrión no veo a Mauricio, pero bueno. Parto yo, no importa. Ya, gracias, perdón. El conductor no conduce. Estaba pensando en esta forma como de entender
estas como variables o dimensiones previas o de proceso que generan o que provocan un cierto producto argumental. Por ejemplo, no sé muy bien cómo la investigación, la especificidad de la investigación de las inferencias, pero por ejemplo esta parte de la motivación o de la implicancia, uno podría pensarlo así, uno podría pensar que en la medida en que estoy más motivado o que más estoy implicado, podría, por ejemplo, elaborar productos argumentales más complejos. Pero ¿cómo se entiende lo que va al revés? O sea, si lo pensamos que en el momento de la elaboración de un determinado producto argumental en una situación concreta y por ejemplo, las reacciones de los otros participantes o de los otros interlocutores, a lo mejor yo me implico y eso como genero un cambio en mí. Me implico más o me motivo más justamente por el producto. Entonces, estoy pensando en la interpretación de, por ejemplo, uno puede pensar que hay detrás de la investigación, o sea, que hay detrás de la argumentación, esto genera esto otro, pero también uno podría pensar que hay como después de argumentar, qué efectos como, qué retroalimentaciones le dan como al sujeto que habla. No sé si se puede hacer esa distinción. Eh, a mí se me ocurriría responder como los test fueron pasados a números significativos de sujetos. Hay claridad respecto de que quienes estaban motivados por el tema lograron productos discursivos eh, más robustos, ¿no es cierto? Ya no voy a usar complejidad, más robustos, ¿ya? Que quienes no lo estaban, ¿cierto? Eh, por lo tanto, el tema es un gatillador, predictor de robustez. Claro. La gracia formativa sería procurar que el tema, por lejano que sea, resulte interesante. Desde el punto de vista del aparataje cognitivo como para lograr determinado tipo de producto. Claro, no hemos dado cuenta que, por ejemplo, los resultados, los resultados discursivos a los cuales llegan adultos mayores consultados sobre temas de pensiones es mucho mayor que los resultados a los cuales llegan jóvenes. La autoimplicación es una variable que provoca, ¿no es cierto?, un determinado tipo de producto. ¿Sí? ¿Cómo motivamos a un abogado que ha de defendernos? Porque lo que ocurrió y ocurre es que aquellos abogados que lograron productos discursivos de menor envergadura dieron con su representado en la cárcel. Y etcétera, etcétera, etcétera. Algún sujeto por ahí que no logra un producto robusto es dejado en la calle o no es atendido en el consultorio o es ubicado en un puesto de menor atención en una sala de clase, etc.
disculpen que yo me fui y reaparecí. No sé si Mauricio ya preguntó, ahora va a preguntar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias, está muy interesante. A mí me falta un poco el marco conceptual y el marco teórico de base, porque a veces uno ciertos conceptos los tiene ya internalizados, tal vez con un significado un poco diferente. Entonces puede que eso me dificulte y probablemente lo que voy a preguntar a lo mejor es una barbaridad, pero yo tengo una pregunta y unos comentarios tipo reflexión, tipo hipótesis. La pregunta es cómo rescata esta distinción que uno hace entre forma y contenido, en la medida que se estructura el análisis de la complejidad del argumento, porque sobre todo ya que hacen alusión al temas orales, ¿cierto? O incluso en el contexto de la escritura científica, académica, a veces los contenidos pueden ser los mismos, pero presentados de manera diferente produce un impacto muy distinto. No sé, explicar en palabras algo, y si yo lo presento, por ejemplo, en el contexto académico, como una fórmula matemática, a lo mejor lo dejo a todo con la boca abierta, pero es lo mismo que podría haber dicho con palabras de manera muy simple. Pero estoy buscando producir un efecto en mi audiencia, o sea, en quienes me escuchan, para provocar justamente un efecto, ¿no? De impresionarlo. Y de esa manera involucrar lo emocional también, involucrarlos emocionalmente con aquello que yo quiero decir. Entonces no sé en qué medida eso se recoge en la investigación. Y lo otro es que me hizo inmediatamente me hizo conectarlo con algunos aspectos de lo que yo estoy investigando, en emociones y en particular en un concepto que se llama el dolor mental o el dolor psicológico, que está muy relacionado con el problema de la salud mental, el deterioro de la salud mental en la actualidad, en particular en los jóvenes. Y pensaba que atribuimos, o estamos muy atentos a atribuir el problema de deterioro de la salud mental asociado al deterioro de las características sociales de participación, expectativas de futuro, y en general temas macrosociales. Y también, por otro lado, los académicos vemos cómo se ha deteriorado la capacidad argumentativa de los estudiantes y la capacidad de diálogo que tenemos con ellos. Entonces pensaba en que este problema de salud mental no tendrá también que ver con un deterioro de la capacidad argumentativa y con la capacidad de reflexionar el entorno y reflexionarse a sí mismo. Lo que tú decías en tu presentación me hizo hacer esa conexión y me abrió esa pregunta, digamos, y si no será un interesante tema de investigación ese, ¿no? Eso. Intente. Sí, sin duda, Mauricio, parto por lo segundo, sin duda, apasionante lo que tú planteas. Y lo primero, yo pienso que también uno puede llegar a la forma del contenido, que no necesariamente hay que disociar el contenido de la opción de forma, ¿no? Se le podría dar al contenido una representación, por ejemplo, en términos de proposiciones. También eso me parece posible. Yo no disociaría o no veo para qué hacerlo, forma de contenido. Particularmente porque es una distinción metodológica nomás. ¿Para qué tener forma? ¿Para qué voy a buscar formas? Si las formas son vehiculaciones del contenido.
Bien, no sé si hay más comentarios, preguntas. Bueno, queremos agradecer a Cristian por esta presentación. Diego, ¿quiere hacer otra pregunta? ¿Sí? Sí. Diego Castro. Solo me quedó una duda respecto al papel de las emociones, porque la primera mitad de la presentación, bueno, yo me dedico a estudiar teoría de la argumentación, entonces conozco la literatura, conozco a Harvey Siegel, a Dale Hampel, que vienen a ser como polo opuesto en el tema de las emociones, porque Siegel viene como desde la teoría epistemológica de la argumentación, entonces él dice que los argumentos tienen que reflejar el mundo real, digamos, y uno es como una especie de máquina que tiene que procesar lo que dicen las cosas y decirlas, ¿no? Dale Hampel habla de los arguers, habla de la persona, digamos, y cómo esa persona está anclada al mundo en base a sus emociones. Entonces, me gustaría ver cómo te planteas tú en esta especie de tensión entre pensar, dejar a las emociones de lado, por así decirlo, porque nublan la razón respecto a lo que está pasando, o por otro lado, pensar en desarrollar argumentos desde las emociones, que sería más cercano a Hampel. ¿Qué es lo que te parece a ti que uno puede resolver esta tensión? Hasta el momento nos hemos dado cuenta que son variables que son variables participantes. No se puede explicar, aproximarse a una explicación solo desde las emociones. O solo desde una perspectiva cognitiva dura. El intento precisamente ha sido ver qué hay detrás. Y tenemos evidencia de que hay aspectos de la cognición dura involucrada como de la emoción de piel. Tanto con Siegel como con Hampel conversamos mucho el tema y tuvimos muchas concordancias y muchos desacuerdos. Pero a ambos, en el fondo, sus perspectivas están incorporadas porque nos ha aparecido un camino, si bien más largo, ¿no es cierto?, un camino menos discriminatorio, menos a priori, en el sentido de tomar una partida previa. Bien. Hoy ha estado súper entretenido, por lo menos. Lo he disfrutado muchísimo la presentación. Les quiero agradecer a todos ustedes. Esta es la última sesión de un ciclo que tuvo 6 presentaciones. Estos fueron los martes de investigación en humanidades del primer semestre. Tuvimos distintos tipos de temas y tópicos y van a estar disponibles en la página de la facultad o a través de YouTube. Entonces, así que los vamos a compartir para que ustedes también lo compartan con la gente que saben que les interesan estos temas. Esperamos tener una segunda instancia de martes de investigación en humanidades para el segundo semestre, y por lo menos yo que he estado en todas las presentaciones, yo por lo menos evalúo la instancia súper buena. Tuvimos muy buena participación. La reflexión que hicimos en la primera sesión fue que pareciera ser que la virtualización nos ha favorecido el quórum, porque en las versiones pasadas que teníamos presenciales participaba menos gente. Así que
estamos muy contentos. Muchas gracias a todos ustedes por venir, y después cuando queden estas presentaciones, los invitamos a compartirlas. Muchas gracias, Cristian, de nuevo, por la muy interesante presentación. Un gusto de verlos a todos y estamos en contacto. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Adiós. Adiós.